Compañeros y doctora. Nosotros somos el grupo número 5 y como tema de exposición tenemos agitación y mezclado. En cuanto a agitación y mezclado, vamos a comenzar por diferenciarlo, que sabemos que son cosas distintas, sin embargo, tenemos que aprender a diferenciarlo. Con un concepto general, en cuanto a la agitación y mezclado, podríamos decir que es un proceso mecánico que tenemos en cuenta que es muy utilizado en el laboratorio y en las empresas industriales. Ahora bien, esto lo que nos hace es que nos facilitan los procesos de obtención de múltiples productos que se fabrican en las mismas. Por ejemplo, si el fluido es único, se trata de una agitación propiamente dicha. De lo contrario, es decir, si son dos o más componentes, nosotros lo llamaremos como un mezclado. En la siguiente diapositiva nos habla de la agitación. La agitación nosotros la podemos definir como una operación unitaria mecánica. Ahora bien, esta consiste en realizar movimientos violentos e irregulares. Lo que obtenemos con ella es que se pueda dar una mezcla homogénea, por decirlo así, o sea, mantener una concentración constante. Aquí el agitador cumple un papel muy importante y lo que hace es que nos crea cierto tipo de flujo dentro del sistema. Lo que hace es que da lugar a que el líquido que nosotros tenemos circule por todo el recipiente y vuelva de vez en cuando al agitador. En la siguiente diapositiva nos muestra una serie de objetivos de la agitación. Entre ellos tenemos los siguientes. Tenemos realizar suspensiones, realizar emulsiones, realizar dispersiones, homogenizar líquidos miscibles, favorecer la transferencia de calor en el seno del fluido. En cuanto a estos objetivos, contamos con otros que son, tenemos la mezcla de dos líquidos miscibles. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de miscibles, nos referimos a la propiedad de algunos líquidos que tienen para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. En palabras simples, lo podemos definir como todos aquellos líquidos que se pueden juntar y formar así una mezcla homogénea. Como siguiente objetivo tenemos disolución de sólidos en líquidos. Este tipo de soluciones vamos a decir que son los más utilizados. ¿Esto por qué? Porque se disuelven por lo general en pequeñas cantidades de sustancias sólidas en grandes cantidades líquidos. Un claro ejemplo de ello es el azúcar y el agua. Otro objetivo sería mejorar la transferencia de calor. Un ejemplo de ello podría ser el calentamiento o también el enfriamiento. Tenemos dispersión de un gas en un líquido. Aquí la solubilidad de un gas en agua, nosotros sabemos que este aumenta con la presión ejercida por el gas sobre el disolvente. Entonces, si la presión disminuye, la solubilidad disminuye. Un ejemplo de esto sería el oxígeno en la fermentación. Otro objetivo de la agitación y muy importante es la dispersión de partículas finas en un líquido. Aquí se nota que se crea una suspensión cuando las partículas sólidas se dispersan en un líquido. Ahora, cuando se dispersa un líquido en otro líquido es donde surge la llamada emulsión. Y por último, como objetivo, tenemos la dispersión de dos fases no miscibles. Y un claro ejemplo de ello es la grasa que hay en la leche. Por eso en cuanto a la agitación, ahora vamos por el mezclado. Por decirlo así, el mezclado lo podemos definir como aquel paso que va más adelante de la agitación. Entonces, para que mezclar dos líquidos o mezclas de líquidos sólidos, es necesario que se cumpla con la homogenización de la sustancia. Ahora bien, ¿cuándo nosotros podemos decir que estamos logrando un mezclado? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuando en un tanque que está lleno de las sustancias a mezclar, si nosotros tomamos una muestra, ya sea del fondo del tanque, de la superficie o de la salida del tanque, prácticamente podemos obtener la misma concentración de la sustancia a mezclar en cualquier área del tanque. Es decir, la concentración prácticamente ya alcanzó lo que nosotros queríamos, que es un 95 o un 99% de lo que hubiera sido un cálculo de balance de la masa. Un ejemplo para entender lo del mezclado
que se puede tomar como mezcla es el concreto. Pues finalmente sabemos que es una mezcla de sólidos, líquidos diferentes, tipos de sólidos. De hecho, como puede ser la grava, el polvo, el cemento y el agua. Pero con este ejemplo del concreto, ¿cómo nosotros podemos decir que el concreto ya se mezcló? Bueno, cuando este está completamente homogéneo. Porque nosotros podemos decir que hay que agitar un tanque y agitarlo simplemente significa, por ejemplo, meter un motor en un impulsor o un agitador y estarlo batiendo. Pero para que nosotros podamos decir que en realidad hubo una mezcla, es que nos tenemos que asegurar que se incorporó correctamente la sustancia líquida. En la siguiente diapositiva tenemos la importancia química de la agitación. Aunque nosotros sabemos que la agitación se trata de una operación mecánica, esta tiene mucho interés químico por dos cosas. En primer lugar, porque depende de las propiedades físicas y químicas que adquiere nuestra mezcla. Y en segundo lugar, porque dependiendo del grado de homogenización que se dé, nosotros vamos a tener diferente velocidad de reacción, por lo tanto, diferentes productos finales. En la siguiente diapositiva nos habla acerca de los resultados de Morton. Él estableció dos productos finales después de reaccionar dos elementos. En este caso los vamos a llamar A y B. Para el primer paso tenemos una agitación muy intensa, es decir, con muchas revoluciones por minuto, cuyo resultado es producto de tipo A2. Y para el segundo caso tenemos una agitación con pocas revoluciones por minuto, cuyo resultado es un producto de tipo A2B. Bueno, buenas tardes compañeros y doctora. El día de hoy yo voy a continuar con la exposición y vamos a hablar un poco acerca de los equipos para la agitación. Los líquidos se agitan de forma común en tanques o recipientes que generalmente son cilíndricos con el eje vertical. La parte superior del mismo puede estar abierta o cerrada a la atmósfera. El fondo del tanque no es plano sino redondo con el fin de eliminar los bordes rectos o regiones en las cuales no penetrarían las corrientes del fluido. Además, sirven para facilitar la limpieza del mismo. La altura del tanque es aproximadamente 1.2 diámetro del mismo. La distancia entre el fondo del tanque y el rodete debe de ser igual al diámetro del rodete. El eje está accionado por un motor. Generalmente se incluye en las conducciones de entrada y salida, medios calentadores y oquedades para termómetros. El agitar crea un cierto tipo de flujo dentro del sistema, dando lugar a que el líquido circule por todo el recipiente y vuelva de vez en cuando al agitador. Las placas deflectoras que se utilizan en los tanques de agitación sirven para eliminar los puntos muertos y mejorar la turbulencia en los mismos. Estos deben tener 10% menos que la altura del líquido. Agitadores. Los agitadores son dispositivos mecánicos que sirven para agitar fluidos con la ayuda de un motor y estos se dividen en dos clases. Los que generan corrientes paralelas al eje agitador y los que dan origen a corrientes en dirección tangencial o radial. Los primeros se llaman agitadores de tipo axial y los segundos agitadores de flujo radial. Estos agitadores de flujo axial como radial se les divide en tres tipos que son los siguientes: hélice, paletas y turbina. Los agitadores de hélice, en este tipo de agitadores, el rodete está constituido por una hélice de 2, 3 y hasta 4 palas, parecidas a las que impulsan los barcos a tracción mecánica. Además, se pueden tener los de cuchilla y los protegidos. Los agitadores de hélice trabajan a elevadas revoluciones, los pequeños de 1000 hasta 1700 revoluciones por minuto y los grandes de 300 a 1000 revoluciones por minuto, por lo que crean una turbulencia en la zona próxima al rodete. Un agitador de hélice es un agitador de flujo axial
pero junto a las paredes del depósito se hace tangencial. Sin embargo, adoptándoles una carcasa o contracorrientes pueden conducirse como más convenga. Son muy económicos, de poco consumo y de gran rendimiento. Se construyen casi siempre en tamaños pequeños, además de ser portátiles. Los grandes no suelen accionar directamente por el motor eléctrico, sino que se unen a este a través de un reductor de velocidad. Rara vez su diámetro es mayor a 45 centímetros y su tamaño es del 10% del diámetro del tanque. Cuando la masa del líquido a agitar es muy grande, se disponen varios agitadores de este tipo sujetos al borde del recipiente. Para grandes espesores de líquido se colocan en el eje dos o más rodetes, disponiendo el ángulo de ataque de las palas de manera que el flujo axial que provoca el rodete superior sea ascendente, mientras que el flujo producido por el inferior sea descendente. Su campo de aplicación principal es para líquidos poco viscosos y para agitar dispersiones de sólidos en líquidos, fluidos y cuando el contenido en materia sólida es poca. Agitadores de paleta. El tipo fundamental consiste en una o más series de brazos horizontales montados sobre un eje vertical. Cada serie puede llevar 2, 3 o más brazos denominados paletas, las mismas que pueden estar inclinadas o en posición vertical, siendo la más frecuente estas últimas. Además, estos pueden atacar al líquido frontalmente o con un cierto ángulo. Hay multitud de variantes de este tipo de agitadores. Normalmente producen corrientes radiales cuando las paletas son verticales y axiales, cuando son inclinadas. Este tipo de agitadores son menos efectivos y requieren más energía que los de hélice o los de turbina. Sin embargo, se les utiliza porque son muy adaptables a casos muy extremos por la facilidad con que se pueden modificar. Además, pueden construirse de diversos tamaños y materiales. Los de las paletas cortas se suelen utilizar para disoluciones, dispersiones y para mantener un buen estado de dispersión. Las sustancias de dispersión de las suspensiones de sólidos. En cambio de las paletas largas, estas varían la serie de brazos y se emplean para agitar masas viscosas y papillas densas. Los turboagitadores. Este tipo de agitadores son rodetes de bomba centrífuga que trabajan sin carcasa sumergidos en el líquido que se trata de agitar. Trabajan a velocidades elevadas o medias y crean flujo radial, salvo que las paletas de rodete se dispongan con un cierto ángulo de ataque respecto al plano que contiene el eje de giro. Para modificar la dirección del flujo se suelen disponer coronas o carcasas. Las hojas o paletas pueden ser rectas, curvadas o angulares. Los agitadores de turbina están especialmente indicados para trabajar con líquidos viscosos y con papillas espesas y para la dispersión de gases en líquidos. Son de poco consumo. En ocasiones se montan 2 o más rodetes sobre un mismo árbol. Cuando la altura del líquido es grande, en este tipo de casos se puede emplear cierta combinación de rodetes. A continuación les voy a hablar acerca de las formas para evitar los remolinos. Los remolinos son vórtices que se forman en el seno de un fluido por acción de grandes velocidades de giro alrededor de los agitadores. Estos pueden ser evitados gracias a la ayuda de ciertos tipos de instalaciones o características físicas. A continuación, se recomienda 3 aspectos importantes para eliminar o evitar los remolinos que se forman en la masa fluida. Número 1, tanques pequeños. Se consideran tanques pequeños a los que tienen un diámetro máximo de 1 metro. Para evitar los remolinos en este tipo de instalaciones tenemos 2 casos. Se dispone el rodete no en el centro del tanque. El eje se mueve así, alejándose de la línea que pasa por el centro del tanque, inclinándose después según plano perpendicular a la dirección del movimiento. El segundo caso es el eje del agitador. Se le pone un ángulo de inclinación respecto al recipiente. En los tanques medianos, se consideran tanques medianos a los que tienen un diámetro entre 1
a 2.5 metros. Y para evitar los remolinos, debemos colocar al agitador en posición horizontal, es decir, en la parte lateral del tanque, pero formando un cierto ángulo con el radio. En los tanques grandes, para que se consideren como recipientes grandes, deben tener un diámetro mayor a 2.5 metros. El método más eficiente para reducir los remolinos es el de instalar las placas deflectoras en los extremos del tanque, normalmente 4 si es muy grande. Deberán ser 6, además de ubicar al agitador de forma vertical, lo que va a impedir el flujo rotacional sin efectuar al flujo radial y longitudinal. Los criterios para caracterizar el trabajo de un agitador son: los agitadores suelen enjuiciar por su tipo y potencia. Y para una agitación concreta, el criterio que se suele seguir desde... Permítanme. Los agitadores suelen enjuiciar por su tipo y potencia. El tipo suele dar una idea del rendimiento que cabe esperar del aparato dadas las condiciones de la agitación y las características de los productos agitados. Para cada tipo, la mayor o menor potencia que comunique el líquido viene a resultar sinónima de la rapidez con que puede lograrse los efectos requeridos. La potencia nominal con que se designan los constructores a sus aparatos suelen estar referidas al caso de que el agitador trabajase sumergido en el agua. Para una agitación concreta, el criterio que se suele seguir desde un punto de vista funcional es el derivado del concepto intensidad o grado de agitación, que se define por la potencia suministrada a cada unidad del volumen líquido. Modernamente se ha adoptado el siguiente criterio para juzgar la intensidad o grado de la agitación. Dado un volumen de líquido a agitar, se puede imaginar dos agitadores que introduzcan en él la misma potencia y sin embargo tengan distancia eficacia agitadora. Uno podría ser muy grande y poco revolucionado y el otro muy pequeño y animado de muchas revoluciones, concretándonos al caso de un rodete de un flujo axial. Los dejo con mi compañero. Buen día, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del diseño de agitadores. Para diseñar agitadores es necesario determinar las potencias para accionar el rodete del sistema de agitación. El cálculo de la potencia deberá realizarse a partir de datos experimentales, es decir, mediante un procedimiento teórico experimental. Para esto, existen fórmulas que dan la potencia necesaria para accionar un agitador, dadas las dimensiones de este subtipo, las características del sistema que tratan de agitar. Evidentemente, estas fórmulas no tocan sino una parte del problema que se plantea a quien tienen que elegir y proyectar un agitador para un fin determinado. En general, el problema más complicado que vamos a ver. Como podemos observar aquí en la imagen que tenemos, son las variables más importantes que afectan al sistema. Y estas son como, permítanme, ok. Aquí la P que está aquí es potencia para accionar el agitador. La P minúscula que la podemos observar aquí es de dimensión de líquidos. ¿Cómo se llama? La mi es esta, que es la viscosidad del líquido. La phi con la A es la de diámetro de rodete o longitud de paletas. La B mayúscula es el ancho de las paletas. La phi, ¿dónde está la phi? Aquí va. Aquí. Esta es el diámetro del recipiente.
La H, es la altura del nivel del líquido. La X es la distancia desde el fondo hacia el rodete. La N, que está acá, es la velocidad del rodete, o sea, la velocidad que da vuelta. Y, y, la, y la gravedad también, que nos afecta bastante las variables. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de los factores que condicionan las características de un agitador. Como por ejemplo, uno de ellos es el sistema de agitador, el sistema de agitado, efectos que se prenden o obtener con el agitador, tiempo en que se requiere tener este efecto, potencia puesta en juego para accionar el agitador, Todos estos factores están relacionados entre sí, como por ejemplo, si un rodete se le modifica el número, la longitud, el ancho o la inclinación de sus paletas, tendremos que variar la potencia necesaria para su funcionamiento. Si queremos tener el mismo efecto del agitador sobre el mismo sistema y que este efecto se produzca en el mismo tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de la complejidad del problema, que se aprecia mejor si de la consideración de un caso general pasamos a la de un caso particular, como por ejemplo la dispersión de un catalizador en el seno de un líquido. En este caso, los factores que condicionan sus características son el sistema de agitador, tipo de dimensión, velocidad y posición de rodete, forma y dimensión del recipiente, presencia o ausencia de cortacorrientes y dimensiones de estos. Del tipo de agitado está el líquido, propiedades como físicas y químicas, el sólido, superficies específicas, tamaños y forma de los granos, y como isotropía y anisotropía del material. En mezcla, cantidades relativas, relación de dimensiones y tensión interfacial. Cuando hablamos aquí del efecto pretendido, este factor se le toma como invariable. El tiempo necesario también se le puede tomar como un factor invariable. En potencia necesaria, la existencia de tanta variable se puede comprender que haya dificultades la resolución del problema e incluso que condiciones estas soluciones, al tiempo que explican la divergencia que se observa entre los resultados que se obtienen al aplicar fórmulas encontradas empíricamente por diversos autores, adecuadas para el caso particular, para un caso en particular. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de la aplicación de la teoría de semejantes al diseño de agitador. Establecer un criterio de semejanza implica la existencia de dos cosas, por lo menos, que comparar. En nuestro caso, la conocida se llama modelo, y aquello cuya función queremos prever en la operación fabril a la que denominaremos prototipo. Además, necesitamos establecer un criterio de comparativo de los resultados obtenidos, como dijimos en otro lugar arriba,
según se traen de una agitación simple a un transporte de calor, una absorción gaseosa, una extracción o una reacción. Si realizamos una comparación con respecto al consumo de potencia, la teoría se reduce a 3. La semejanza dinámica o número de Reynolds. Esta se refiere a la dimensión de agitación, es decir, al movimiento de líquidos en la cual se va a definir por modelos matemáticos de Reynolds. El mismo que es igual en el laboratorio como en el nivel industrial. En este número adicional se ven involucrados las propiedades físico-químicas como dimensiones, densidad y viscosidad, lo cual nos dice que existe una semejanza dinámica, pero no necesaria para sus propiedades. En la siguiente diapositiva hablaremos de la semejanza del consumo de energía en la formación de ondas. Esta semejanza tiene que ver íntimamente con el líquido que se está agitando, que corresponde a la misma naturaleza. Es decir, si se agita aceite, lo que se debe hacer es cambiar sus propiedades por cualquier método como dilución, adición de aditivos, por lo que se cambiará por otro líquido diferente. En la siguiente diapositiva, semejanzas geométricas. Los factores que intervienen en las semejanzas geométricas son de tipo mecánico, como tipo de diámetro e inclinación de rodete, altura del sistema a agitar. Estos aspectos deben mantener de lo que se hizo en el laboratorio para poder tener una escala a nivel industrial. Según esta teoría, los casos más simples de la semejanza de los fenómenos es la teoría de semejanza geométrica. La semejanza geométrica se define mejor en términos de correspondencia, es decir, por sus factores de escala. Por lo tanto, en la semejanza vendrá dada una reacción entre respectivas magnitudes geométricas de dos cuerpos. Considerando dos cuerpos, en la siguiente diapositiva, considerando dos cuerpos sólidos, cada uno provisto de 3 ejes imaginarios en el espacio que los interpretan de tal forma que cada punto de cuerpo es descrito por 3 coordenadas X, Y y Z. Ambos cuerpos se relacionan por medio de la siguiente ecuación. Como podemos observar, una de las letras es diferente, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación se observan las relaciones entre las coordenadas de los puntos del modelo X, Y y Z y las del prototipo. A las que tienen la plequita arriba le vamos a llamar prototipo. Y los pares de un prototipo con uno de modelo son coordenadas correspondientes. En la siguiente diapositiva la teoría de pi nos ayuda a obtener grupos de dimensiones que van a ser de mucha utilidad para el cálculo de agitadores. Comparación referente a transferencia de calor. Clinton, Drew y Jevons han estudiado los factores que optan el coeficiente de película para el líquido agitado por paletas planas cuando el calor fluye desde una chaqueta a un espiral sumergido en el fluido. Siguiendo a Mark, podemos determinar para distintos líquidos de velocidades de rotación necesarios para un agitador para que aquellos se encuentren bien agitados. Y esto fue todo de nuestro grupo.
Espero que les hayan puesto atención y que hayan entendido tan siquiera un poquito. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si pueden dejar de compartir la pantalla, por favor, porque necesito tomar una captura de todos los compañeros hoy presentes. Recuerden, ¿verdad?, que es importante estar presente en las exposiciones, así que de todas las exposiciones yo tengo una captura de pantalla para verificar la asistencia, ya que siempre hay uno o dos que hacen falta en las exposiciones. Por lo tanto, pues no me parece justo que los que se esfuerzan escuchando al resto de compañeros, ¿verdad?, tengan el mismo puntaje que los que no desean escuchar a sus compañeros. Así que por tal motivo, yo voy a asignar siempre dentro de la exposición un porcentaje a la asistencia, un porcentaje a la presentación, a las diapositivas, ¿verdad? Por supuesto. Y en base a eso haré la suma correspondiente y lo colocaré allí en el campus. Muy bien, jóvenes, entonces en cuanto pueda voy a subir los videos en el campus, porque tengo que subirlos primero a YouTube antes de poderlos subir al campus. Y estaré subiendo también la guía de preguntas de cada exposición, incluyendo el tema que yo les di. Y tendrán hasta el día martes para enviar su tarea ya respondida, ¿verdad? Así que nos vemos el día martes a las 3 de la tarde.